Entonces, ahí sí ya está grabando. A ver, chicos, lo que nosotros vamos a ver ahora es programación lineal, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver los subtemas, por así decirlo, de la programación lineal van a ser sistema de dos ecuaciones lineales, inecuaciones lineales, y por último lo que ya es, o lo que tiene que ver en sí con programación lineal, ¿verdad? Repito, para ver programación lineal nosotros tenemos que hacer una introducción previa a lo que es sistema de dos ecuaciones lineales, eso ya lo han de haber visto ustedes, método de reducción, igualación, sustitución, gráfico, inecuaciones lineales, cuando en vez de la ecuación ya no tiene un signo igual, sino que tiene un signo mayor o menor, mayor o igual que, menor o igual que, y ya la programación lineal, que es el tema nuevo en sí, ¿verdad? Ahora, acá, ¿qué tenemos? Sistema de dos ecuaciones lineales. Por favor, Neisser, lee hasta esta parte, hasta por ejemplo. Donde Desde aquí, desde un sistema hasta por ejemplo. un sistema lineal es un conjunto de ecuaciones lineales en donde cada ecuación es el primer grado. Es decir, las incógnitas no están elevadas a potencias ni multiplicadas entre sí. Por ejemplo, hasta ahí Ya, nomás. ok. Gracias, Neisser. Ya, un sistema lineal, ¿verdad? Puede ser una ecuación o conjunto de ecuaciones en donde todas son de primer grado. Cuando se habla o se dice que es de primer grado, eso quiere decir que no están elevados a una potencia, o sea, realmente están elevados a potencia 1, ¿sí? Por ejemplo, 3x, 2y, 6z, des en cuenta que cada incógnita, cada letra, simplemente está elevado a la variable 1, ¿verdad? Es una ecuación lineal con tres incógnitas, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí yo tengo, lo que vamos a ver nosotros son un sistema de dos ecuaciones lineales, acá hay un sistema con tres incógnitas, ¿verdad? Entonces, para resolver analíticamente sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, se puede utilizar los métodos que ya les mencioné. Igualación, sustitución, gráfico y reducción. Cualquiera de estos métodos me va a permitir hallar, ¿qué cosa? El valor de X, el valor de Y. Es decir, el valor de mis incógnitas. Ahora, el método gráfico, ese es el método, uno de los métodos más comunes, consiste en hallar el punto de intersección de las dos rectas, ¿sí? O sea, yo voy a dibujar mi recta y lo que yo quiero hallar es este punto, en donde se encuentran ambas. Es lo que me interesa a mí encontrar, ¿sí? Y va a haber, dependiendo a la gráfica, va a haber que tiene una solución, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Aquí la solución, el conjunto solución va a ser menos 2 y 6, menos 2 en X y 6 en Y. Recordar que siempre va primero X y luego va Y, ¿verdad? Menos 2 en X, 6 en Y. Y acá me dice, tiene una solución, una sola solución. Su representación gráfica corresponde a dos rectas que cortan en un único punto. Este es el único punto en donde estas rectas se unen, ¿verdad? No hay ningún otro punto en los cuales las rectas se van a unir. En cambio acá, si se dan cuenta, yo tengo azul, rojo, azul. ¿Sí? Esto quiere decir que las rectas están sobre sí mismas. Quiere decir que las dos rectas están una sobre la otra, ¿verdad? Y quiere decir que aquí van a haber infinitos puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque una está sobre la otra. Acá solo hay una solución, porque solo aquí se cortan. En cambio acá tienen infinitas soluciones porque una está sobre la otra. ¿Ya? En cambio acá, nunca, en cambio estas líneas son paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Que tienen la misma dirección, ¿verdad? Pero que nunca se van a topar. Por eso la acá no tiene solución. Repito, el método gráfico me va a permitir elegir llegar a una conclusión de que si el sistema tiene una sola solución, infinitas soluciones y además de eso, o sea, no hay ninguna solución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo me dice que 2x más y igual a 6, ¿verdad? Y x menos y igual a 3. Me dan dos sistemas de ecuaciones, porque como yo sé que son lineales, porque no están elevados a ninguna potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hacía el método gráfico? Voy acá,
ya saben, nosotros trabajamos, en este caso voy a introducir una nueva aplicación que se llama GeoGebra, no sé si ustedes la habrán visto en alguna otra materia, pero primero voy a copiar acá. Vamos a hacer el método gráfico, ¿sí? Entonces, para el método gráfico yo voy a tener lo siguiente, que 2x va a sumar a y esto va a estar igualado a 6, mientras que mi segunda, por cierto, a cada ecuación yo le voy a poner esto, ecuación 1, ¿sí? Para que tenga una mejor guía, ecuación 2, ¿ya? Mi ecuación 2 va a ser x menos y, perdón, esto es igual a 3. ¿Verdad? Yo tengo esas ecuaciones, yo tengo esa situación, entonces me pide que yo resuelva todo eso por el método gráfico. Para yo resolver el método gráfico, pues voy a coger primero, se coge la primera ecuación, en este caso, esto de aquí, y yo voy a hacer dos situaciones. Primero, cuando x es igual a 0, ¿verdad? Cuando x es igual a 0, chicos, ¿cómo quedaría? Lógicamente, voy a copiar nuevamente lo de aquí, ya no voy a borrar esto de aquí. ¿Qué sucede? Cuando x vale 0, esta partecita va a valer 0, ¿verdad? Esta x de aquí. ¿Y qué va a suceder con ese 2 que está ahí? Pasa a dividir. No, si x es igual a 0 en esta ecuación, ¿verdad? Cero igual. Esto, Sería 0, se elimina. exacto, se va a eliminar. ¿Y qué es lo único que me va a quedar? Que y es igual a 6, ¿verdad? Yo voy a tener como primer punto que cuando x vale 0, y resultó ser igual a 6, ¿verdad? Ahora, ya yo introduje lo que cuando x vale 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando y es igual a 0 también. Recordar, así mismo hacíamos en física, siempre es darle x0, y0. Entonces, cuando y vale 0, copio la misma ecuación, ¿verdad? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Qué se va a eliminar aquí? Lógicamente, aquí quien La se y. va a eliminar es esto de aquí, ¿verdad? Y me va a quedar que 2x es igual a 6, ¿verdad? Este x, ¿qué está haciendo perdón, el 2, ¿qué está haciendo x? Multiplicando. Multiplicando, como este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y entonces, cuando y es igual a 0, x me resultó ser igual a 3, ¿verdad? Entonces, yo tengo esa situación de aquí. Cuando y vale 0, x igual a 3. Pero ojo, que esto solo es de la primera ecuación. Yo tengo que aplicar, perdón, yo tengo que aplicar todo eso para todas las ecuaciones. ¿Ya? Esto es de la primera ecuación, vamos a sombrearlo. ¿Ya? Ahora, me falta, lógicamente, la segunda ecuación, porque debo de aplicar lo mismo. La segunda ecuación. ¿Ya? Y así mismo, chicos, primero, cuando x igual a 0, ¿ya? Copio la misma ecuación. ¿Cómo me va a quedar cuando x igual a 0? Y igual a Es igual a 3. ¿Verdad? Esto de aquí se va a eliminar. Déjenme agrandar un poquito. Eso de ahí se va a eliminar y me va a quedar que menos y, ojo con eso, no y, menos y es igual a 3. ¿Qué sucede cuando yo tengo una variable negativa? se le multiplica por un signo menos. Muy bien, multiplico toda la ecuación, toda esta ecuación la voy a multiplicar, ¿por qué? Por un signo, por menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una variable o una incógnita negativa, chicos, yo no puedo tener una incógnita negativa. Entonces, si realizo esa multiplicación, me va a quedar que menos por menos, más, y menos por más, menos. Recordar que yo tengo que multiplicar todo lo que tenga en la ecuación. No es que simplemente voy a multiplicar la y, no, también tengo que multiplicar lo que está antes y después del paréntesis. Entonces, y se vuelve positivo y realmente me va a quedar ahora menos 3, ¿verdad? Déjenme borrar esto aquí que molesta. ¿Ya? Entonces, yo tendría de esa manera la primera parte, ¿verdad? Ahora, chicos, ya puse cuando x vale 0, y resultó ser menos 3. ¿Qué me falta ahora aquí? ¿Qué es lo que me falta?
Y vale X. 0. Bien, cuando y vale 0, ¿verdad? Yo voy a tener la misma segunda ecuación. Ahora, cuando y vale 0, ¿qué es lo que se va a eliminar? Pues lógicamente el que se va a eliminar es esto de aquí, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? ¿Que x igual a cuánto? 3. Igual a 3. Muy bien. Me va a quedar que x es igual a 3. Entonces, cuando y en mi segunda ecuación es 0, x igual a 3. Como estamos en ecuaciones lineales, ¿verdad? Como estamos en ecuaciones lineales, es necesario simplemente 2 puntos. Yo no necesito más de 2 puntos porque para formar una recta, lo único que yo necesito es tener 2 puntos como tales. Como ya tengo mis 2 puntos, yo ya puedo proceder a graficar. ¿Cuáles son los 2 puntos que yo voy a graficar? Primero, el de aquí. Cuando x vale 0, y vale 6. Cuando y vale 0, x vale 3. Después, otra recta, porque esta es otra ecuación. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Y cuando y vale 0, x vale 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso es solo el proceso matemático. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok, entonces, ahora sí voy a mi GeoGebra, ¿verdad? Porque es lo que me va a permitir realizar la gráfica. Ahora, acá, el primer punto, la primera recta me dice que cuando x vale 0, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener movimiento hacia los lados. Cuando x vale 0, y vale 6. Aquí, primer punto. Segundo punto, cuando y valía 0, o sea que no voy a tener movimiento vertical, x valía 3. Segundo punto, como solo necesito 2 puntos, pues voy acá en lo que dice recta, ¿verdad? Y yo unifico estos dos puntos. Ahí yo tengo mi primera recta, ¿verdad? Ahora, la segunda ecuación me decía que cuando x valía 0, no había movimiento, y era igual a menos 3. Recordar, cuando era negativo era a la izquierda o hacia abajo, dependiendo de la incógnita. Y cuando y valía 0, x era igual a 3. Coincidió con ese punto de ahí. Entonces voy a hacer una recta de este punto al punto de acá. ¿Ya? Para diferenciar le voy a cambiar el color a esto de aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle un rojo. ¿Ok? Y yo tengo eso de aquí. Ahora, yo pregunto, chicos, ¿cuál es el punto en que se topan estas dos rectas? En el 3. El 3, o sea, el punto en letras, dígame, ¿cuál es el punto en letras? En B. El 3, B, profe. ¿verdad? Pero yo tengo que aquí, chicos, yo tengo que aquí colocar el conjunto solución. Y el conjunto solución se lo coloca en letras, por ejemplo, conjunto solución va a ser igual en X y en Y. Recordar eso cuando hacíamos en física. ¿Ya? ¿Cuál sería mi conjunto solución o cuál sería la intersección? ¿Cuánto en X? 3. 3 en X. ¿Y cuánto en Y? 0. Muy bien, ¿verdad? Entonces, mi conjunto solución va a ser igual, a 3 en X, ¿verdad? Primero se pone X y 0 en Y. Y ahí ya tendría la resolución de esta situación de aquí. No sé cómo, déjenme ver si que puedo borrar esto de aquí. Ya, entonces, ya, ahí está. Entonces, eso sería mi conjunto solución. 3 en X y 0 en Y. Eso sería la respuesta al ejercicio que yo tengo acá. Porque lógicamente yo no los he resuelto en PowerPoint porque yo, mi función es realizarla aquí con ustedes para que vean cómo hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución del sistema? Ya vimos que yo tengo acá en GeoGebra, yo tengo acá en Hydro, ¿verdad? Toda esta situación de acá, ¿sí? Yo tengo esta situación de acá, esta pequeña resolución, este pequeño proceso aritmético, luego que yo tengo todas estas variables, ¿verdad? Todo encontrado los valores de las incógnitas, yo ya me voy a GeoGebra y lo grafico acá. Entonces, resultó que mi conjunto de solución era 3 en X, ¿verdad? Y 0 en Y. ¿Alguna pregunta, chicos?
No, profe. Ninguna. Ok, me alegro. Entonces pasamos al siguiente método. ¿Ya? Método gráfico, hasta ahí. Entonces, el siguiente método que me da a mí acá, me dice que es el método de reducción. El método de reducción me dice que consiste en eliminar, método de reducción o método de igualación, no importa cómo lo nombren, me dice que consiste en eliminar una de las incógnitas para obtener una ecuación con una incógnita. Me da el siguiente sistema: 3x menos 3y igual a 26, 5x 4y igual a 14. ¿Ya? Entonces, aquí ya no voy a utilizar GeoGebra. GeoGebra solo es para gráficas. Volvemos al IDRU, que eso sí me permite todo proceso aritmético. Y vamos a tener lo que es el método de reducción. ¿Sí? El método de reducción. El método de reducción, lo primero, voy a colocar cuáles son la ecuación número 1, me dice que es 3x menos 2y, ¿verdad? 3x menos 2y igual a 26, y el segundo sistema me dice que 5x más 4y es igual a 14, ¿verdad? Ahora, el método de reducción, este es el ejercicio, el que ustedes ven aquí, este es el ejercicio. Lo que me dice el método de reducción es que yo tengo que eliminar cualquiera de las dos variables, ¿verdad? Que yo tenga aquí, sea incógnitas y sea x o sea y, y encontrar el valor de la otra variable. Entonces, bajo ese concepto, el primer paso, se elimina una de las variables, ¿verdad? En este caso, ¿cuál está más fácil de eliminar? ¿X o Y? X. profe. Yeah. Y, muchachos. ¿Por qué? ¿Cómo se eliminaba una variable? Ya voy a copiar aparte. Recordad que ustedes tienen que buscar un número, o sea, producir una igualdad tanto en la parte superior como inferior para que se elimine, por ejemplo, X o Y. En este caso, yo veo más factible que se elimine la Y, porque simplemente multiplicando toda la ecuación por 2, voy aquí a tener un ¿qué? Un menos 4. Y menos 4 con 4, pues se va a eliminar este de aquí. Ya voy a colocarlo acá. Por ejemplo, este sistema de ecuación, ¿verdad? Este otro sistema de ecuación, vamos a eliminar lo que es la variable y. Ahora, como les decía, para eliminar la variable y, pues yo simplemente voy a tener que multiplicar toda esta ecuación por 2, ¿sí? Esa ecuación de ahí la voy a tener que multiplicar por 2. Ya, déjenme poner la parte para que no se desordene. Toda esa ecuación de ahí la voy a tener que multiplicar por 2, ¿ya? Entonces sería algo como esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo multiplico toda esa ecuación por 2? Porque yo voy a eliminar en este caso y, que está más sencillo de eliminar, ¿verdad? Y si yo multiplico 2 por menos 2 me va a salir menos 4. Y menos 4 por 4 pues se va a ir. Recordar que el método de reducción busca eliminar una de las dos variables para encontrar el valor de una sola variable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese proceso de ahí. Vamos a realizar la multiplicación. Yo voy a tener algo como esto, ¿ya? Entonces, recordar, al igual que el signo menos que hicimos en antes, este numerito va a estar multiplicado por todo o por toda la ecuación, no simplemente por el valor que yo quiero eliminar. Quiere decir que va a estar multiplicado acá. 3 por 2 va a ser 6x, ¿verdad? Menos 2 por 2, 4y, y también la parte de allá, 26 por 2, 52, ¿ya? La parte inferior no, porque no está multiplicando por nadie, pues la parte inferior va a ir tal cual está acá. 5x más 4y igual a 14. Entonces, ahí sí procedo a hacer la suma o la resta dependiendo de los signos que tenga aquello. Entonces, aquí, si me doy cuenta, esta parte de acá, de 4y con 4y, signos distintos se restan, ¿verdad? Y 4 menos 4, pues se va a eliminar eso de ahí. ¿Y qué es lo que me va a quedar? ¿Alguien? ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? 11X. El Muy bien, 6X. 11x igual a El ¿cuánto? 52 6X. más 14.
66. 66. Muy bien. Ok. Entonces, como yo quiero despejar la variable x, esa es la función, yo voy a poner que x es igual a 66 dividido para 11, ¿verdad? Porque este 11 está multiplicando, pasa a dividir. X igual a, saco onceava, x igual a 6. Tengo el valor de x, ¿sí? Una pregunta. Ahí en las variables de y, si los dos fueran positivos, igual se eliminaría. Ya, si aquí, por ejemplo, Elian, si este fuese positivo, yo aquí el número ya no sería 2, sino sería menos 2, porque ya le cambiaría tanto el valor numérico como la parte de los signos, ¿sí? Gracias, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a encerrar que ya hemos encontrado aquí el valor de x. Lógicamente, ahora, para encontrar el valor de y, yo debo de sustituir este valor en una de las ecuaciones, cualquiera. Repito. Para calcular el valor de y, ¿sí? Se sustituye el valor de x en una de las ecuaciones, ¿sí? Es lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo voy a coger la ecuación 2, la voy a colocar por acá, y voy a decir que x, en este caso, va a valer 6 porque lo encontré acá, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces, si yo digo aquello, ¿verdad? Si yo digo aquello, ya no va a ser 5 por x, sino 5 por 6. ¿verdad? 5 por 6, y acá voy a tener 4y igual a 14. 5 por 6, 30, ¿verdad? Más 4y igual a 14. Si yo despejo la variable y, del lado derecho voy a tener 14, denme un momento, del lado derecho voy a tener 14, que va a restar a 30 y que va a dividir a 4. Repito, porque eso de ahí, este 14 queda al lado derecho, 30 está sumando, pasa al otro lado a restar, y este 4 que está multiplicando y pasa a dividir, ya están en tercero, deberían hacer eso de manera directa. 14 menos 30, menos 16. 16. Bien. Menos 16. Dividido Menos por 16. 4, ¿verdad? ¿Cuánto sería la respuesta de Y? Muy bien, menos 4. Menos 4. Exacto, menos 4. Entonces, des en cuenta que gracias al valor que yo encontré acá, ¿verdad? Logré encontrar el valor de y. Y ya tengo el valor de x y ya tengo el valor de y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este método? Lógicamente, la respuesta, mi conjunto solución para este ejercicio, ¿cuál va a ser? Conjunto solución va a ser igual a, como pusimos en antes, 6 en x 6 en x y y menos menos 4 en 4 y. en y. Esta es mi respuesta. ¿Sí? Conjunto solución. 6 en x y menos 4 en y. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando les pide de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya? Entonces, déjenme arreglar esto de aquí, que luego esto lo tengo que pasar. Ya vamos a encerrar esto de aquí como segundo paso. ¿Ya? Y esto, lógicamente, el conjunto solución siempre va a ser mi respuesta. Método gráfico, método de reducción. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí. Ahora, vamos al siguiente método. ¿Qué me dice? Método de sustitución. Consiste en en despejar una incógnita en una de las ecuaciones, ¿verdad? Y sustituir en la otra, como su nombre lo dice, método de sustitución. Por ejemplo, acá me dice hallar el conjunto solución de esa ecuación. Ya, vamos a hacerlo. Vamos nuevamente a iDrew. Acá vamos a colocar ya método de sustitución. ¿Ya? El método de sustitución me dan primera ecuación, ¿verdad? Me dice que es igual a 3x menos 5y y todo esto, perdón, 3x menos 5y y todo esto va a ser igual a menos 19. Y la segunda ecuación
Y la segunda ecuación me dice que x menos 4y es igual a menos 11. Menos 11. ¿Ya? Entonces, el método de sustitución me dice que yo debo despejar una variable cualquiera y luego esa variable sustituirla en la otra ecuación que no he despejado. En este caso, este es el ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer acá. Primero vamos a despejar la incógnita x. Despejar x en la ecuación 2. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, mi ecuación 2 es esto de aquí, ¿verdad? Profe, siempre será la 2. Sí, no siempre. Ustedes pueden hacer en la primera o en la segunda, pero en este caso, date cuenta que está más fácil la segunda ecuación, ¿verdad? Porque tiene menos, ese 3 que está aquí no te va a hacer una ecuación divisible, ¿sí? Entonces, si yo despejo x de esta ecuación, esto simplemente va a ser menos 11, ¿verdad? Más 4y, ¿verdad? Porque esto que está restando pasó el otro lado a sumar, perdón, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener eso de ahí. Voy a tener una nueva ecuación. X menos 11 igual a 4y. Esto va a ser mi ecuación, vamos a poner aquí, esto va a ser mi ecuación número 3. No, pongámonos por acá más. Esto va a ser mi ecuación número 3. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo les estoy colocando en orden para que ustedes entiendan después en dónde estas partes, más que todo esta parte, despejar en la ecuación 2, despejar en la ecuación 3, ya. He hecho ese proceso, es lo primero que se debe de hacer, ¿sí? Es lo primero que se debe de hacer. Voy a encerrar esto para que sepan que esto es, por así decirlo, el primer paso, ¿sí? El segundo paso, luego que yo despejé esto, como el nombre le dice sustitución, al despejar esto de aquí voy a sustituir, lógicamente, en la otra, ¿verdad? En la otra ecuación. Se sustituye 3, ¿verdad? La ecuación 3 en la ecuación 1 y se resuelve. Y se resuelve, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, yo tengo que 3 en 1, ¿verdad? La 1 es la de acá, la ecuación 1 es la de aquí, perdón. Ecuación 1, la coloco acá, ¿verdad? Y voy a reemplazar, en donde está x, voy a reemplazar, lógicamente, este valor de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería aquí abajo, en esta parte de aquí? 3 que multiplica 3 por menos 11 más 4y. Menos 11 por 4y. menos 11 más 4y, ¿verdad? Sí. Menos 5y igual a menos 19, ¿ya? Si realizo la multiplicación, esto va a ser menos 33, ¿verdad? 3 por 4, 12, y menos 5y igual a menos 19, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar todo en la parte izquierda con respecto a y. 12 menos 5, 7y, ¿verdad? Y en la parte derecha, pues lógicamente voy a tener un menos 19 y este menos 33 que estaba restando pasa al otro lado a sumar. Y va a ser igual, menos 19 más 33, 14, dividido para 7, porque este 7 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es el valor de y? 2. 2. 2. ¿Sí? El valor de y resultó ser 2. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es lo que se hizo aquí? Dense en cuenta, vamos analizando. Despejé una incógnita en cualquiera de las dos variables, en cualquiera de las ecuaciones. En este caso despejé x en la ecuación 2. Cuando yo despejo, lógicamente, lo que acabo de despejar voy a reemplazar en la ecuación sobrante. Si yo hubiese despejado x en la ecuación 1, eso tendría que reemplazar en la ecuación 2. Como yo despejé x en la ecuación 2, voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Siempre se despeja X. Voy a mover para acá para encerrar que esto pertenece
a un solo proceso. ¿Ya? Ahora, lógicamente ya encontré el valor de y, me falta encontrar el valor de x, ¿sí? Para hallar el valor de x vamos a sustituir este valor en la ecuación que despejamos al inicio, o sea, en la segunda ecuación. Coloco acá. Para hallar el valor de x se sustituye el valor de y en 2. Recordar que cuando yo me refiero aquí en esta situación en 2, en 1 o en 3, son al número de ecuaciones. Entonces voy a copiar la ecuación 2, que me dice que es esto de aquí, ¿verdad? Copio la ecuación 2, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale y ahora? 4 de paréntesis sobre. Muy bien. 4 entre paréntesis 2, y esto va a ser x, que va a ser igual a menos 11. Ahora acá, 4 por menos 2, menos 8. Pero como lo voy a pasar al otro lado, va a ir más 8, ¿verdad? X va a ser igual a menos 11 más 8. Signos distintos se restan y se coloca la cantidad mayor. Menos 3. ¿Ya? Tres. Entonces, Tres. si se dan cuenta, yo ya aquí he encontrado el valor de X y el valor de Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, profe. Ok, muchachos. Entonces yo tengo ahí el método de sustitución. ¿Sí? Lógicamente, ¿cuál va a ser mi conjunto de solución ahora? Sería menos 3 y 2. Muy bien. Conjunto de solución va a ser igual a menos 3 en X y 2 en Y. ¿Ya? Entonces, yo tendría eso como respuesta. Esto de aquí. ¿Ya? Ahora, voy a tener por último el método de igualación. Este método es, no es que es el más complejo, pero sí es el más tedioso. Método de igualación. ¿Ya? Yo el método de igualación, yo tengo el ejercicio, ecuación 1, ¿verdad? Que tengo que 3x menos 2y, 3x menos 2y es igual a menos 9. ¿Sí? 3x menos 2y es igual a menos 9. Perdón. Y 2, y mi ecuación 2 me dice que 2x más 7y es igual a menos 31, ¿verdad? Ahora, con el método de igualación, este es mi ejercicio. Con el método de igualación, lo primero que tengo que hacer es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. En este caso vamos a despejar la incógnita x. Por ejemplo, yo voy a tener esto de acá, acá, ¿verdad? Y si yo despejo x, x va a ser igual a menos 9, voy a poner una fracción, va a ser una fracción, ¿verdad? Va a ser menos 9, ese 2y que está restando pasa al otro lado a sumar, y el 3 que está multiplicando x pasa a dividir, ¿verdad? Despejada la primera ecuación, ahora la segunda ecuación, la voy a colocar por acá, asimismo despejo x, el menos 31 queda en la parte izquierda, el 7y que está restando pasa al otro lado, perdón, que está sumando pasa al otro lado a restar, y el 2 que está multiplicando x pasa a dividir. Entonces, ese es el primer paso, chicos, ¿sí? Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Luego, ¿cómo se llama el método? Método de igualación. Entonces, quiere decir que voy a igualar ambos despejes. Los despejes que acabo de hacer los voy a igualar. O sea, esto de aquí va a ser igual a lo de acá. Y lógicamente aquí yo no voy a despejar x, porque ya x se suprimió. Aquí ya voy a despejar la variable y. Cuando yo tengo esto de aquí, ¿verdad? Cuando yo tengo denominadores, ¿qué se hacía? Como un producto cruz, por ejemplo.
Aquí va a ir 2 y esto va a estar multiplicado a todo lo que está en la izquierda. Esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar y lo que está dividiendo aquí pasa acá a multiplicar. ¿Verdad? Y acá va a ser lo mismo. El 3 que estaba dividiendo en la parte izquierda pasa a multiplicar a la parte derecha a todo lo que está acá. ¿Ya? Entonces va a ser algo como eso. Si yo multiplico eso de ahí, voy a tener menos 18 más 4y. Esto es igual a menos 93, ¿sí? Menos 93, menos 21y, ¿verdad? Si yo resuelvo esto en la parte izquierda, voy a movilizar todo lo que tiene que ver con respecto a y. 4y más 21y, ¿verdad? Ese y que estaba en la parte derecha restando pasó a la parte izquierda a sumar, menos 93 más 18. Resolviendo esto de aquí, me va a salir 25y igual a menos 75. Y va a ser igual a menos 75, que va a dividir a 25. Y eso es igual, Menos 50. y es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, una vez que he encontrado el valor de y, lógicamente regreso ese valor de, una vez que he encontrado el valor de y, este valorcito lo voy a reemplazar en la primera ecuación. O sea, en esta ecuación de acá. En esta ecuación de acá. Ese valor de y lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Lógicamente, para encontrar y es igual a ¿cuánto? A menos 3 para encontrar el valor de x. Entonces, acá va a ser 3x menos 2 en vez de y, ¿cuánto es? Menos 3. Y esto va a ser igual a menos 9. ¿Ya? 3x menos por menos más va a ser igual a más 6, ¿verdad? Y esto es igual a menos 9. Si yo despejo x, esto va a ser igual a menos 9, menos 6, ¿verdad? Voy a poner menos 9, menos 6. Queda menos 5. Muy bien, la respuesta es menos 5, ¿sí? Menos 9, menos 6, menos 15. 15 dividido para 3, menos 5, ¿verdad?